Buenas tardes, me llamo Cristian Manuel Pedraza de la Hoz, pertenezco al programa de filosofía de la UNAD Barranquilla. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la Ilustración. En el siglo XVIII en Europa, unos pensadores y filósofos comenzaron a proponer nuevas ideas que cambiaron drásticamente la forma en que las personas tenían sus formas de vida en general. También en la política, en la economía, la religión y el arte y otros aspectos de la cultura occidental. Gracias a estas ideas, a lo largo del siglo XVIII se desarrolló un importante movimiento que se llamó la Ilustración. También se le llamaba la luz porque iluminaba el conocimiento que podía terminar con la ignorancia. Este destacado movimiento filosófico sostenía que a través de la razón se podía obtener un conocimiento verdadero en todos los aspectos de la vida y que a través de esta razón se podía construir un mundo mejor, lo que entraba en conflicto con los dogmas religiosos y con los fundamentos políticos de carácter hereditario. Este movimiento tomaba como base tres pilares fundamentales: número 1, la razón; 2, la ley natural; y 3, la esperanza por un progreso. Vemos cómo los filósofos de la Ilustración fueron inspirados por las ideas que surgieron en el siglo XVII, como por ejemplo las leyes de Isaac Newton y el pensamiento liberal del filósofo inglés John Locke. La mayoría de los pensadores ilustrados pertenecían a la aristocracia y a la clase media, por eso las ideas de la Ilustración tomaron poca influencia sobre los campesinos y los trabajadores. En cambio, estas ideas se expandieron entre las clases más poderosas, sobre todo sobre los grupos de intelectuales y políticos del mundo occidental. De hecho, la Ilustración influenció en gran número a los líderes de las grandes revoluciones que ocurrieron en América y en Europa en los siglos XVIII y XIX. Por otro lado, también estaba caracterizado por el pensamiento racional, que era la forma de obtener un conocimiento auténtico. Otra de las ideas que caracterizó a la Ilustración es que afirmaban que todas las personas nacían iguales y debían tener derechos naturales, y además los pensadores ilustrados rechazaban la monarquía absoluta y cuestionaban la idea de que el poder del rey provenía de Dios. Otra característica de la Ilustración fue la idea de que el conocimiento conducía al desarrollo de la ciencia y por ende al desarrollo de la civilización humana. Uno de los destacados representantes de la Ilustración fue Voltaire, quien nació en Francia pero vivió un tiempo largo en Inglaterra, donde pudo observar la organización y las libertades políticas y la tolerancia religiosa que existía en Inglaterra en el siglo XVIII. Luego, al volver a Francia, se convirtió en un fuerte defensor del libre pensamiento y de la tolerancia religiosa. A través de sus obras criticó al absolutismo, al fanatismo religioso y a la superstición. Para él, esto era la causa de los problemas en Francia. Otro destacado representante fue el barón de Montesquieu, quien formaba parte de la nobleza francesa, quien estudió leyes y también criticaba las instituciones de Francia, especialmente la monarquía absoluta y a la Iglesia Católica. Una de sus obras más importantes fue El espíritu de las leyes, donde hacía aportes importantes y anotaba o distinguía tres formas de gobierno. Número 1, la república, ideales para un estado pequeño y basada en la participación ciudadana. Número 2, las monarquías, ideales para los estados de tamaño medio y basadas en el apego a la ley de la clase gobernante. Y tercero, el despotismo, un tipo de gobierno ideal para los que dependían del miedo para inspirar obediencia. Para Montesquieu, la mejor forma de gobierno era una monarquía equilibrada, por medio de la separación de poderes. Él pensaba que la existencia de un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial ayudaría a cada uno de estos poderes a que se controlaran entre sí, y de esta manera se construiría un estado más libre y más seguro. Las ideas de este pensador se convirtieron en un aporte importante para el pensamiento político moderno. Por otra parte, Diderot fue otro destacado de la Ilustración. Escribió sobre muchos temas, publicando la enciclopedia. Gracias a este gran compendio fue difundido, llegando a muchos ilustres de la época como profesores, médicos, abogados y militares.
Ya a finales del siglo XVIII apareció una nueva generación de filósofos que empezaron a criticar las ideas de la Ilustración. Entre estos críticos podemos mencionar a Juan Jacobo Rousseau. Entre sus pensamientos, él decía que los primeros seres humanos eran felices porque todos eran iguales, pero con la aparición de la propiedad privada aparecieron las leyes y los gobernantes, los cuales limitaban las libertades de las personas o de los seres humanos. Este filósofo en su libro El contrato social intentó armonizar la libertad individual con la autoridad del gobierno, el cual se refería a un convenio que realizaba una sociedad entera para ser gobernada por su voluntad general. Según Rousseau, si algún individuo buscaba cierto interés personal, estaba obligado a someterse a la voluntad general, ya que lo que era bien para todos era lo mejor para el individuo. De esta forma, nosotros podemos darnos cuenta de que muchos filósofos en el siglo XVIII hicieron aportes muy importantes, los cuales inclusive hoy en día hay muchos que son tenidos en cuenta. Muchas gracias y que Dios me los bendiga.